Hola, soy el doctor Fernando Gutiérrez y el día de hoy te voy a estar hablando del jarabe de maíz de alta fructosa y del por qué deberías de evitarlo en la dieta. Comencemos hablando de qué es el jarabe de maíz de alta fructosa. Y es un endulzante utilizado por la industria alimentaria ampliamente en casi todos los productos ultraprocesados, por lo que vas a encontrar en los anaqueles de supermercado muy fácilmente. El inconveniente está en el efecto que tiene este jarabe de maíz en la salud. El jarabe de maíz 55 es el que más actualmente está siendo utilizado por la industria. Cuando se absorbe por el organismo, tu cuerpo no sabe qué hacer con el exceso de fructosa presente en la sangre. La fructosa es un tipo de azúcar. Ninguna célula de tu cuerpo sabe cómo utilizar este azúcar. El único que puede utilizar la fructosa es el hígado, es decir, prácticamente las células de tu hígado, los hepatocitos. Estas células, ante exceso de fructosa, lo convierte automáticamente en triglicéridos. Y ahí encontramos el primer problema. El primer problema es que cuando comemos otro tipo de azúcares, ya carbohidrato, otro tipo de azúcares como glucosa, esta tiene una vía de regulación. Sin embargo, la fructosa no tiene una vía de regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más fructosa consumas, más triglicéridos vas a producir. Entonces se disparan los niveles de triglicéridos, se deposita continuamente triglicéridos en los depósitos, es decir, la grasa continuamente va acumulándose más y más. Y esta, cuando está saturada, empieza a depositarse en forma ectópica, es decir, fuera de las células que están destinadas a almacenar. Empieza a depositarse en el hígado, en las arterias, pero bueno, y aparece lo que denominamos esteatosis hepática, es decir, grasa depositada en el hígado. Ese proceso lo pueden observar en este cuadro para los que son profesionales de la salud o aquellos entendidos. Hablemos ahora del segundo problema que tenemos con el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa y se debe al efecto que este va a tener en el hambre-saciedad. ¿Por qué? Cuando nosotros consumimos otra fuente de carbohidrato o azúcar, principalmente la glucosa, esta automáticamente eleva los niveles de insulina. Y la insulina es una hormona que genera saciedad. Sin embargo, el jarabe de maíz de alta fructosa o la fructosa libre no estimula suficientemente la secreción de insulina. Es más, es prácticamente la mitad de la insulina de lo que termina estimulando la glucosa. Y esto pueden observarlo en este cuadro. Veamos el comportamiento de la secreción de insulina cuando una persona consume glucosa. Ahora veamos la secreción de insulina cuando una persona consume jarabe de maíz de alta fructosa. Vemos que la secreción de insulina es mucho menor. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que al tener menor nivel de insulina, consecuentemente va a haber menor niveles de lectina, es decir, la persona va a tener más hambre. ¿Por qué? Porque la lectina es una hormona que inhibe el apetito, es decir, nos quita el hambre. Y eso se puede ver en este cuadro. Ahora vayamos al tercer problema que nos trae el jarabe de maíz de alta fructosa. Y es que cuando consumimos este producto, se inhibe muy poco la grelina. ¿Qué es la grelina? Es la hormona del hambre. Lo que se da es que cuando consumimos otro tipo de carbohidratos o azúcares, ¿sí?, los otros inhiben muy bien la grelina, es decir, inhibe importantemente. Sin embargo, el jarabe de maíz de alta fructosa pudo observarse que este no inhibe lo suficientemente la grelina. Por ende, la persona cuando consume un producto que tiene jarabe de maíz de alta fructosa, eh, en poco tiempo ya está de vuelta con hambre. Eso lo podemos observar en este gráfico. Aquí podemos ver el comportamiento de la hormona grelina, hormona del hambre, cuando una persona ingiere glucosa o fructosa. Vemos que
cuando a los participantes de este estudio se le dio glucosa, automáticamente descienden los niveles de grelina y por un largo periodo de tiempo para que después este vuelva a ascender. Sin embargo, cuando se le da la fructosa, podemos ver que los niveles de grelina no descienden lo suficientemente. Por ende, la persona vuelve a tener apetito, es decir, hambre. En resumen, tenemos que el consumo excesivo de jarabe de maíz de alta fructosa terminan elevando los niveles de triglicéridos en sangre y sabemos la repercusión cardiovascular que tiene eso. También todos los productos que utilizan este tipo de endulzante inhiben mal el apetito, predisponiendo a la persona a consumir más calorías de lo debido en el día, llevándolo lentamente a la obesidad. Y no es en vano, tenemos estudios que asocian el aumento concomitante de la utilización del jarabe de maíz de alta fructosa con el aumento de la incidencia de la obesidad, y eso lo podemos observar en este gráfico. También hay estudios que relacionan el consumo de fructosa con el aumento del ácido úrico en sangre, y actualmente diversos estudios están apuntando como un predictor de riesgo cardiovascular al ácido úrico. ¿Ya? Como conclusión de todo, le dejo este esquema. Estas son algunas razones del por qué le recomiendo a la mayoría de mis pacientes, como también te estoy recomendando a ti, de que traten de evitar todos los productos que contengan este endulzante. Siempre es importante que antes de consumir un producto o de comprarlo, miren los ingredientes y lean qué contiene ese producto. Y como siempre digo, es mucho más saludable pelar, descascar antes que abrir un empaque. Hasta luego.